Hola, vamos a revisar algunos aspectos fundamentales de los siglos XIX y XX. En estas fechas hay dos importantes acontecimientos o épocas que enmarcan el periodo. El primero es la República Liberal o época de expansión, como se llama, que está ubicado de 1861 a 1891. Y la segunda es la República Parlamentaria, o llamado también el Parlamentarismo, de 1895 a 1925. Primero vamos a reconocer entonces los cambios del periodo liberal. En este periodo se prohíbe la reelección del presidente de la República. Hay una mayor libertad de enseñanza, para reunión, de asociación, etc. En este periodo se crea el registro civil y con ello las leyes laicas, el cementerio laico, la ley de matrimonio civil. Y además, en lo político surgen nuevos partidos políticos, como el radical y el democrático, por ejemplo. Este periodo liberal termina en agosto de 1891, finalizando con un conflicto armado que se vivió en nuestro país que se conoce como Guerra Civil, que sacudió al país durante 8 meses, en el cual se enfrentaron dos bandos de la clase política, los parlamentaristas y los presidencialistas. Esta guerra civil termina con el triunfo de las fuerzas parlamentarias y con el suicidio del presidente José Manuel Balmaceda. Por lo tanto, un resumen breve. Guerra Civil de 1891, bandos en disputa, presidencialistas y parlamentaristas. ¿Por qué se generó esta guerra civil? Porque las ideas liberales tenían mayores libertades públicas e individuales, tenía el presidente de la República menor poder y disminuía la influencia de la Iglesia Católica. Por lo tanto, eso llevó a la consecuencia, al final del 1891, de instauración del modelo parlamentario, que duró del 91 a 1925. Y en el aspecto económico, la gran problemática que subsistió después de la Guerra Civil de 1891, que en este periodo no se logró nacionalizar el salitre. El salitre, nuestro recurso, siguió en manos de los ingleses. Por lo tanto, reforzamos 1891 a 1995, se instala el sistema parlamentario en el país, que le quita las atribuciones que había tenido el presidente de la República desde 1833. En esta época también hay un hecho importantísimo en la historia de Chile, que es el ciclo de salitre del año 1886 al 1930. Acá, al finalizar la Guerra del Pacífico, Chile logró anexar la zona de Tarapacá y Antofagasta, comenzando una intensa explotación del salitre, que se convirtió entonces en el motor de nuestra economía hasta la crisis económica de 1929. El salitre era el único producto importante del país y por lo tanto por ello se habla de un monoproducción, un solo producto, y monoexportación, un solo producto se exporta. Chile era dependiente entonces de su recurso, que es el salitre. Y por lo tanto hubo gran fuga de personas a las salitreras del norte. Sin embargo, allá la vida era de extrema dureza, largas horas de trabajo, se les pagaba el trabajo a los mineros con fichas, no con dineros. Estas fichas eran utilizadas en la llamada pulpería, que eran los almacenes de ese tiempo donde se adquirían los bienes. Existía una marcada diferencia social muy grande entre los trabajadores y las autoridades, que eran frecuentemente extranjeras. Chile depende en esta época exclusivamente del salitre. Por tanto, grandes cantidades de personas se trasladan al norte del país a pesar de no contar con las mejores condiciones de vida. Y por otro lado,
Chile era muy dependiente del mercado internacional y por lo tanto vulnerable a cualquier tipo de acontecimiento externo de nuestro país. Por otro lado, el Estado contó con mayores recursos para invertir en toda la infraestructura del país, llevando a cabo obras públicas tales como caminos, puentes, alcantarillados. Entonces, se invirtió estos recursos en mejorar la infraestructura del país, no lo olvides. En este periodo aparece la Primera Guerra Mundial, ubicado del 14 al 18, y por lo tanto las exportaciones bajaban o subían. Por ello nuestra economía estaba muy ligada a lo que sucedía en el extranjero. Y como esta fluctuación era tan tremenda y nosotros teníamos solo un producto que exportábamos, que era el salitre, nuestra economía se vio resentida muy duramente. Recapitulamos entonces. Conflictos bélicos a causa del salitre. La Guerra del Pacífico, que la ubicamos desde 1879 a 1884. Y la Primera Guerra Mundial, que hace tambalear nuestra economía. El salitre era el motor de nuestra economía. ¿Y qué pasa con esta fluctuación externa? La riqueza del salitre aportaba casi el 70% de los ingresos del país. Imagínense lo que es centrar nuestra economía en un solo recurso económico y que dada la situación externa se viera afectado nuestro país. En este periodo entonces, con el asunto salitrero, tenemos cambios demográficos, consecuencias políticas y consecuencias económicas. Revisémoslas rápidamente. Cambios demográficos es el estudio de la población. Movimiento migratorio, especialmente al norte del país por salitrera. Mucha gente se traslada al norte del país para trabajar en el salitre. Las consecuencias políticas de ese tiempo, surge una nueva clase social, la clase media, que aún existe con mucha problemática en la actualidad, pero se gesta en este periodo. Y como características económicas, acuérdense que éramos monoproductores de un solo elemento, que era el salitre, y que además exportábamos solo un producto, por lo tanto éramos monoexportación y por lo tanto dependientes del mercado internacional y por ende muy vulnerables. Vamos a insistir entonces para que no te olvides que en este periodo surge la clase media, porque tuvo más acceso a la educación y además por la posibilidad de desarrollar diversas actividades económicas. Por lo tanto, los obreros y la clase media empiezan a convertirse en actores primordiales de la sociedad chilena. Y por tanto surge la otra situación importante a comienzos del siglo XX, que es llamada la cuestión social. Y por lo tanto se refiere al conjunto de problemas sociales que afectan al mundo popular y a las malas condiciones de vida de los obreros en las ciudades. Eso es la cuestión social. Producto del crecimiento, Chile comenzó a experimentar dos grandes e importantes procesos. Chile empieza la industrialización, es decir, el desarrollo de la actividad industrial y manufacturera, y por otro lado, la urbanización, el creciente y aumento de población en algunas ciudades. Gran parte de los sectores populares de ese tiempo migran a la ciudad y a las minas, viviendo en condiciones insalubres y extremas, sin que el Estado ni el resto de la sociedad se preocupara de sus necesidades. Frente a ello, entonces, los obreros y los mineros comienzan a organizarse y a exigir derechos, llevando a cabo una serie de protestas. ¿Qué hizo el Estado cuando comienza esta cuestión social? Primero buscó mantener el orden, reprimiendo con dureza los levantamientos y huelgas. Sin embargo, llegó un momento en la que la tensión social y política era tan fuerte que el Estado se vio obligado a dictar leyes
y medidas de protección social. Algunas de ellas, por ejemplo, la ley sobre el accidente del trabajo, la ley del descanso dominical, la ley sobre salas cunas, la ley de la silla, y en 1924 surge los deberes y derechos de los trabajadores en un formato que llamamos legislación social. Miren cómo la historia nos da cuenta de ella. Hoy también en nuestro país estamos viviendo una situación fuerte de cuestión social y hemos pasado un poco por las mismas situaciones que nos relata la historia de Chile. ¿Qué se hizo en ese entonces? Los trabajadores empezaron a organizarse. Lo primero que crearon fueron las sociedades de socorros mutuos o de los trabajadores, o las llamadas mancomunales, donde se agrupaban a varios gremios, por ejemplo, los zapateros, los carpinteros, etcétera. También se forman las sociedades de resistencia, las asociaciones de obreros y artesanos más radicales y que iban a la lucha, a la pelea. Aparece la Federación Obrera de Chile, la FOCH, y además se revitaliza el socialismo, que en ese momento es influenciada por la Revolución Rusa, que está externa al país y que se produce el año 1917. Y por lo tanto, surgen partidos populares, partidos políticos que tratan de canalizar esta tremenda inquietud de inicios y fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Por lo tanto, en este periodo surge una serie de partidos políticos que intentan dar solución a los sectores populares en materia social y política. Por ejemplo, el Partido Democrático del año 1887, liderado por Malaquías Concha, que representaba a la clase nueva que había surgido, la clase media. Los obreros, sin embargo, no aceptan esto y buscan otras organizaciones para expresarse. Ahí está el Partido Socialista, el llamado POS, que posteriormente se convirtió en el que hoy día conocemos, el Partido Comunista. Organizaciones aparecen también anarcosindicalistas, no querían saber nada con los sindicatos. Ahí aparece el líder, Alejandro Escobar y Carballo. Su método era la acción directa y la huelga general como vía para generar un movimiento social. Toda esta historia nos permite ver que la realidad que tenemos hoy en día, con sus logros y dificultades, es también fruto de nuestra historia, de nuestro pasado. Recapitulemos entonces. Otro asunto importante del periodo es la llamada cuestión social. ¿Cuáles son las causas de esta situación? Las pésimas condiciones de vida y falta de regulación económica que vivía la población. ¿Qué características tiene este periodo donde aparece la cuestión social? El Estado no se hace cargo de la situación y reprime con dureza las huelgas. Por lo tanto, esta característica hace que se agudice la cuestión social. ¿Qué produce? Consecuencias, el Estado chileno dicta leyes y medidas de protección a sus trabajadores, como las que están expresadas ahí. Miren lo que pasa hoy en día en el país. Hay un fuerte movimiento, inquietud por el aspecto social, pensiones dignas para los trabajadores, sueldos para las dueñas de casa, etcétera, etcétera. Una fuerte cuestión social. ¿Qué hace el Estado? Reprime en un primer momento y luego también empieza a hacerse cargo de la situación a través de los subsidios o bonos que han aparecido últimamente para ayudar a las personas y a su falta de trabajo. Y por lo tanto, igual como en el periodo que estamos estudiando, en la actualidad el Estado chileno decreta medidas de protección a sus trabajadores, que aún no son suficientes, pero que también ya existen. Una de las situaciones más crudas que se da en este periodo es la situación de frenar la inquietud social, de ponerle fin a la inquietud masiva social que se presenta en el país. Un acontecimiento durísimo,
triste y que tiñe de sangre nuestra historia es lo que pasó el 21 de diciembre de 1907 en la Escuela Santa María de Iquique. Los obreros se habían reunido allí pacíficamente en esta ciudad para exigir mejoras en su trabajo. Aparece la fuerza militar, comandada por Roberto Silva Renard, que decide terminar con la reunión ametrallando a todo el pueblo que estaba allí, y se dice que hubo una muerte de 2.800 obreros en 30 segundos. Como resultado de esto, la sangre corrió por las calles y los cadáveres llenaron las fosas para muertos, dada una situación social donde se pedía mejoras en el trabajo. Una de los trozos de los versos de la cantata de Santa María de Iquique dice así: señoras y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Pasó en el norte grande, fue Iquique la ciudad, 1907, marcó fatalidad. Allá el pampino pobre mataron por matar. Allá el pampino pobre mataron por matar. Unos trozos de la cantata de Santa María, que fue creada por el grupo Quilapayún y que yo les invito a que escuchen. Es una música preciosa que tiene mucho de historia. El texto y la música fue creado por nuestro gran músico Luis Advis y el relator es Héctor Dubotiel, que le dan cuerpo a esta obra maravillosa de música que se llama Santa María de Iquique, la cantata popular, con el grupo Quilapayún. Así termina este trozo de historia de Chile, donde vemos grandes y profundos cambios que hoy día en la actualidad son fruto de este periodo. Ojalá le haya gustado este trozo de la historia, ya con recordar los elementos fundamentales. Gracias por ver el video de esta clase. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, revisar nuestra fanpage y seguir estudiando junto a Entre Ser. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!